cita de Rodolfo Walsh en la Carta Abierta de las clases dominantes han procurado siempre que nuestras clases trabajadoras no tengan historia, no tengan memoria, no tengan mártires ni doctrinas, es lo que nos obliga siempre a saber que nuestro presente es una consecuencia de lo que venimos, de donde venimos y de las luchas que parimos, y que también las luchas de hoy es lo que nos van a permitir el pasado. En ese sentido sí creo que venimos de vivir un ciclo progresivo en ampliación de derechos, parcial, digamos, no es que en términos de panacea, que es imposible pensar ese ciclo progresivo del que viene Argentina por fuera de un ciclo progresivo de la región. Algo de lo que nosotros aprendimos, por lo menos en este siglo XXI, en este empezar de este siglo XXI, es que todas las sociedades con economías emergentes no podemos crecer solas, sino necesariamente para crecer, digo crecer en términos de economía, pero crecer en términos de derechos que claramente no siempre vienen de la mano, pero que pueden ser consecuencia uno del otro también, se requiere un crecimiento a nivel regional. En ese marco uno tiene que pensar que en este momento estamos en un momento regresivo. Si uno lo quiere pensar en términos de oleadas, como lo plantea García Linera, estamos en una oleada recesiva, en términos de libertades individuales sin lugar a dudas, en términos de derechos económicos, sociales y culturales sin lugar a dudas, porque más allá de no situarnos en el dólar hoy, en la recesión o la devaluación que podemos haber tenido en la última semana, hay que pensar que las medidas económicas de ajuste tienen un impacto directo en la calidad de vida, y cuando pensamos en la calidad de vida tenemos que pensar en términos de vivienda, en términos de salud, en términos de educación, en términos de alimentación, y eso es imposible pensarlo que no tiene que ver. No es que la economía va por un lado y los derechos van por otro. Y los derechos económicos, sociales y culturales se ven impactados de primera mano. Si me plantara como abogada de comunidades indígenas, cosa que también soy, te tendría que decir que nunca estuvo en la agenda del kirchnerismo. Lo estoy pensando en términos como muy macro. Claramente con una economía que incentive el consumo interno, eso lo que genera es poder acceder a ciertas cosas, y eso sí se tiene que pensar en términos macro. Después creo que en términos, si uno se pone en algunas reivindicaciones específicas, seguramente habrá habido en la última década algunas cuestiones regresivas, en algunos otros no hubo ninguna cuestión, no se vio modificado. Yo pienso en términos generales. Sin embargo, uno lo puede pensar que la paritaria docente a nivel nacional implicaba un intento de garantizar derechos que después podríamos ver si para poner el ejemplo que vos me das, ¿no? Digamos, claramente eso era un avance significativo en el marco de los derechos laborales para que no se deprecie el sueldo de los docentes. También es cierto que el kirchnerismo, una vez como no arregló, emitió un decreto por el cual cerró la paritaria nacional docente. Entonces, en términos de derechos, eso era más progresivo que eliminarlo por decreto. Es cierto que en cada lugar, y que hay algunas provincias que no tengo ninguna duda, que efectivamente, ¿cuánto se había modificado en Formosa, que es gobernada por Infran, de 1983 a hoy? Seguramente nada. Pero bueno, después podríamos pensar en cada uno de los casos. Hoy el terreno de los derechos está en disputa. No creo que no estamos viviendo como en los 90, donde el discurso de ya está mercantilizada la educación, la salud, se había convertido en un discurso hegemónico. Lo cierto es que, más allá de los retrocesos que sí creo que son significativos, en el mes de diciembre, con el intento que finalmente se aprobó, la reforma regresiva en materia previsional, se vio en la calle cuán en disputa se estaba, y que ahí nosotros como pueblo tenemos una capacidad de movilización y de lucha que es algo que hay que destacar y hay que rescatar en los momentos en donde justamente lo que no hay es una dirigencia que esté digamos, las luchas sobre todo para no seguir retrocediendo, sí que son luchas de resistencia. Hoy, nosotros estamos en el campo popular, por decirlo de alguna forma, estamos en un momento en donde lo que nosotros tenemos que hacer es sostener para que no se avance más. Sobre todo pues somos muy conscientes, sobre todo los que ya tenemos alguna edad y ya pasamos varias crisis y pasamos
que el costo para recuperar los derechos es altísimo y el tiempo que lleva es altísimo y en términos de generaciones de pibes subalimentados por fuera es altísimo, no es algo, se retrocede muy fácil y cuesta volver a conquistar esos espacios muchísimo. Entonces hoy tenemos una responsabilidad primaria que es resistir el avance. Y está claro que cuando centralmente la clase trabajadora organizada resiste, me voy a poner ejemplo, CGT, CTA, Corriente Federal, está en la calle, eso es un dique de contención muy muy fuerte que nos tienen que reprimir mucho, nos tienen que meter presos mucho y que tienen que pagar algún costo como el que pagó el gobierno a pesar de que aprobó la reforma previsional. Pero el costo del gobierno del 14 y el 19, sobre todo el eco que eso generó en la clase media a la noche con la cacerolita, que no es el tipo organizado en el sindicato, en el partido político, en la organización social yendo a la plaza, es el tipo desorganizado, es la clase media despolitizada, que no va a ir ahí, pero que salió y había, en la capital federal fue tremendo, la movilización nocturna, además a la noche, eso también tuvo un impacto. Y de ahí en más, el gobierno no volvió a lograr subir un punto. Va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, tiene costo. Ahora se viene la reforma laboral y en este contrasentido ideológico que hace un ratito estábamos hablando, es muy increíble que le manden los 3 proyectos 2 días antes del 1 de mayo, ¿no? Digamos, porque hay algo como el contrasentido que todavía nos impacta, porque es como, bueno, veremos en la calle si se puede dar o no se puede dar. Hoy el terreno, es cierto que nosotros no vamos a poder lograr ganarle al macrismo y nosotros digo sin importar quién sea el candidato, digamos, ¿no? Digo, sin una oposición clara, una dirigencia que tome las riendas de un proyecto de unidad para derrotar, digamos, con 3 o 4 cuestiones que estemos de acuerdo. No se va a poder ganar si la gente no está en la calle. Digamos, esa es una condición sine qua non. Si nosotros entendemos que estamos en un momento regresivo y que, bueno, que es una oleada, que ya vendrá en algún momento, será en 6 años, una nueva oleada, o en 10, que nos vamos, y nos vamos de los sindicatos, y nos vamos de los partidos políticos, y abandonamos las luchas por nuestros derechos, eso va a salir, digamos. No es que esté asegurado que porque estemos en la calle eso no vaya a pasar, pero es una condición sine qua non para que no pase que estemos en la calle. Así que lo que me parece que necesariamente es disputar cada uno de los conflictos. Cada uno, como si fuese el último, ampliar agendas, saltar cercos entre... Hay algo que nosotros, sobre todo también muy vinculado con el ciclo del cual nosotros venimos, teníamos como las demandas muy compartimentadas, ¿no? Los docentes por un lado, las mujeres, aborto por otro, movimiento de derechos humanos con la suya. Digamos, hay un momento en donde la transversalidad de los conflictos nos obligan a tejer alianzas mucho más inteligentes, porque bueno, estamos en un momento regresivo, entonces no es un momento en donde me puedo ocupar de mi propia demanda exclusivamente. Es cierto que en algún momento tendremos que preguntarnos cuándo dejará de ser una simple primavera en los ciclos progresivos, pero estamos en un momento donde el neoliberalismo se impone a nivel mundial y se pueden encontrar focos de resistencia, donde el capital financiero es un capital internacional, donde los medios, digamos, la pérdida de las fronteras hace como más difícil suponer que pueda haber procesos definitivos. No los ha habido nunca, digo, sobre todo estudiando un poco historia. Quizá lo que tenemos que poder pensar es conquistar espacios, gobiernos y derechos que se conviertan más definitivos, pero bueno, creo que es lo que hemos querido, lo que han querido generaciones y generaciones, y acá estamos nuevamente dando la lucha a los estándares normales de selectividad del propio sistema, ¿sí? Que es al excluido, al pobre, al negro, al torpe, al delincuente torpe, al burdo, digamos. Que esa es la selección normal, prototípica de todo sistema penal, digamos. El sueco tendrá sus particularidades respecto de su seleccionado, digamos, ¿sí? de su sujeto seleccionado, digo, pero es digamos, siempre va a ser el que está por fuera. En el caso de Milagro, nuevamente es un lugar de pobre
Se le suma el tema de la persecución política, y yo no tengo ninguna duda que se le suma algo que es un rasgo muy particular, y sobre todo en esta época, que es mujer. En general todos sabemos siempre a quiénes selecciona el sistema penal, pero no quiénes son los seleccionadores. Y tuve la posibilidad esta semana de estar reunida con los abogados de Lula. Entonces me daban un dato que para mí es increíble. El 51% de la población brasilera es negra. El 1% de los operadores judiciales en Brasil son negros. Si uno no encuentra ese dato, que no es mirar a quién selecciona, sino quiénes son en manos de quién está la herramienta de mayor violencia que tiene un Estado, que es el sistema judicial, pero además el sistema penal, digamos, la herramienta más violenta que hoy tiene un Estado es la violencia legítima, que es Bonadío dictando una orden de detención y de desafuero a Cristina. Ahí está la violencia del Estado que tiene un manto de legalidad y de legitimidad. ¿En manos de quién nosotros estamos dejando? Porque cuando nosotros pensamos en las policías es mucho más sencillo saber quiénes conforman, quiénes se integran, la capa gruesa de las fuerzas de seguridad. Y en general sabemos, sobre todo los que estudiamos algo de criminología, es que es la misma capa que los que son seleccionados, digamos, la lucha de los pobres contra los pobres. Digamos, el Servicio Penitenciario Federal los servicios penitenciarios está integrado por gente de las provincias, que lo que se aseguran es un trabajo, y las policías pasa exactamente lo mismo, etcétera, etcétera. Ahora, los jueces, el Poder Judicial, los operadores judiciales, acá en Brasil son hombres de clase media alta, cada vez menos en términos de oligarquía como fueron históricamente, pero en general en las provincias vamos a encontrar los nombres de los jueces y de los fiscales, son los típicos que han estado históricamente en los poderes judiciales locales, vinculados al poder político. Digamos, en manos de ellos estamos dejando, así como le dejamos un revólver al tipo que con 23 años entra a la policía local porque consiguió un trabajo y le dan un uniforme, en manos de estos señores, y no digo estos señores, estas señoras, porque en general son estos señores, los jueces penales, son a quienes le estamos dando esta herramienta, y sin embargo siempre seguimos mirando para otro lado. Y el día que nosotros podamos conocer los nombres, los apellidos, dónde viven, cuánto ganan, cómo se incrementan sus patrimonios, a quiénes responden, con quién, si efectivamente se van de vacaciones o no con el gobernador. Si, digamos, una vez que nosotros sepamos eso, esos funcionarios, vamos a tener una justicia un poquito menos discrecional que la que tenemos hoy. Sin embargo, todos seguimos sin conocer las caras de los jueces. A nadie le rinde, los jueces no rinden, son funcionarios públicos que no cumplen con ninguna de las obligaciones que tiene cualquier funcionario público, digamos. Son servidores públicos, nos deben a nosotros explicaciones. Se la deben a vos, me la deben a mí, a Milagro se la deben los jueces de Jujuy. Y sin embargo hay algo como de la casta que está por fuera, ¿no? Esta cosa que uno le piensa en la Corte Suprema, es una corte en un palacio de justicia. Si alguien puede pensar algo simbólicamente más monárquico que eso, es increíble. Y efectivamente nadie le conoce los jueces, la cara a los jueces. En realidad los jueces no son los dueños del sistema, son el brazo más sofisticado de los ejecutores del sistema, porque los dueños son Blaquier, los dueños son las multinacionales, los dueños es Clarín, Mañeto es el dueño, ¿sí? Mañeto es el dueño. Después el nombre del juez que dictó la cautelar, que durante 4 años impidió que se cumpliera una ley de la democracia, nadie le conoce el nombre, nadie le conoce la cara, nadie le conoce su patrimonio, y ese tipo sigue yendo al club, seguramente al Jockey Club, con sus amigos, muy, muy campante. Ahora, ¿ese es el dueño de la pelota? No, ese no es el dueño de la pelota. Y a nivel patriarcal, justo hoy yo tengo una columna de radio los viernes, un programa de un amigo en Salta, y hablábamos de el caso de la manada, el caso de la violación colectiva de España, y sobre algunos casos que generalmente lo que muestran de un modo como muy cristalizado, digamos, cuán
heteronormativo es el Poder Judicial, el derecho y el Poder Judicial, digamos, sobre todo, centralmente porque es conservador y es antipopular, como el feminismo y la corte de género justamente es todo lo contrario. Es imposible, hay que recordar que hace, si no me equivoco, fue hace 1 año y medio, Geminiani, que es uno de los jueces de la Cámara de Casación Penal Federal, es decir, el órgano más importante en términos penales de todo el país, a quien nadie le conoce la cara claramente, de origen radical, obviamente, diría, le ordenó a una secretaria del juzgado que saque una caja y como no le dijo que ella no la podía sacar, la detuvo, la ordenó detener. Digo esto porque son hechos como muy... El sistema judicial es la reproducción. El derecho el derecho es centralmente machista, heteronormativo. La aplicación del derecho hecho por hombres centralmente, porque nosotros tenemos una participación en la vida política hace relativamente poco. Cuando en 1921 en nuestro Código Penal se implementa el aborto como delito, se impone el delito de aborto, era un poder legislativo integrado exclusivamente por hombres, votado por un electorado exclusivamente de hombres, sancionado esa ley por un presidente hombre. Uno puede pensar una ley hoy, porque no pasó tanto, ¿no? Van a haber pasado un siglo, digamos. Mi abuela vivía, digamos, no nos tenemos que ir mucho, digamos, a otra era. Una norma sobre nuestra vida, sobre nuestra autonomía de todas las mujeres, dictada exclusivamente por hombres. Yo siempre pongo el ejemplo, si uno supusiera que todas las mujeres del país votamos a otras mujeres y en un congreso de mujeres decidimos un delito sobre el cuerpo de los hombres, parecería una ridiculez mayúscula, digamos, ciencia ficción pura. Pero lo cierto es que, digamos, esa es la realidad hoy, y hoy esa es la disputa que nosotros estamos dando, y la disputa de las mujeres es una disputa que se juega en el derecho, digamos, se disputa en el derecho, se disputa en el Poder Judicial, se disputa por una serie de significantes, y el derecho cumple un lugar de significante muy importante en las relaciones sociales, en las relaciones culturales, así que esa es una fuerte disputa que tenemos que dar, sobre todo las mujeres que nos dedicamos al derecho y al derecho penal en particular. La 7ª vez que la campaña nacional por el aborto presenta el proyecto de ley, la 7ª vez. No es que llegó Macri el 1 de marzo y le daban mal los números y lo tiró porque no se le ocurrió que, digamos, la necesidad de decir que iba a discutir y que muy rápidamente él sabe decir igual, yo no estoy de acuerdo, tiene que ver con una lucha de los movimientos feministas, digamos, o de los feminismos, sostenida hace muchísimo tiempo, y sobre todo con una nueva ola feminista de este momento que viene en los últimos años arrasando con una potencialidad que es increíble, que tiene como algunas particularidades que para mí es de las cosas más hermosas de esta época, digo, de las cosas más bellas, usando el término más lindo que se me puede ocurrir, que tiene que ver con la transversalidad, que tiene que ver con la horizontalidad, que tiene que ver con los modos en que en general ejercemos el poder las mujeres y entendemos que se construye el poder, que es tejiendo. Uno lo puede pensar en los modos de organización de las marchas del 8M, en los modos de participación en los encuentros nacionales de mujeres, con todas las diferencias, porque son múltiples los feminismos, no es un único feminismo, no es que no tenemos importantísimas diferencias entre nosotros, y digo nosotras en términos de todas las disidencias sexuales, incluyéndolas en nuestro nosotras, y eso es lo que impuso agenda, digamos. El intento de Macri de querer hacer uso de eso es algo que no nos hace para nada mella. Hoy se está discutiendo, nos queda todo un mes de mayo de discusión en el Congreso. Cuando se presentó el proyecto este año, es la vez de todos los años en los que se presentó, es la 7ª vez, con mayor cantidad de votos de diputados y diputadas. Tiene que ver con los corrimientos, es tal vez
difícil pensar esto sin pensar en la ley de matrimonio igualitario, sin pensar la ley de identidad de géneros, digamos, ahí hay un avance y un corrimiento del horizonte de lo posible. Hay que pensar que en Uruguay ya tenemos aborto legal, que la práctica en muy poco tiempo en Uruguay demostró que se alcanzó el índice 0 de mortalidad infantil, de mortalidad materna en relación al aborto, digamos, que es muy claro en términos de salud pública, digo, ¿no? Más allá del que le guste en términos morales, éticos, religiosos, digamos, ahí hay un dato que es clave, que lo está pasando al otro lado del río, ¿no? No, bueno, en Alemania son de otra cultura, no, una cultura muy similar, y eso es, bueno, me parece que son parte de las conquistas más importantes que estamos dando hoy. Ustedes, los varones, son partes también víctimas de los mandatos de la masculinidad cultural. Ustedes tienen que ser potentes, ustedes tienen que ser fuertes, ustedes tienen que ser proveedores. En un mundo, digamos, donde la guerra era una cuestión de hombres, digamos, el trabajo era una cuestión de hombres, históricamente lo que pongo. No históricamente, porque hubo otras etapas en donde los vínculos eran cooperativos e igualitarios, y las tareas eran cooperativas y no existía la división de géneros del trabajo. Yo creo que el cambio no es solamente ustedes, porque si nosotras las mujeres seguimos buscando hombres vinculados a esa imagen de la masculinidad, no salimos nunca del círculo, digamos. Hay una cuestión cultural muy fuerte que hay que dejar de pensar. No, yo tengo un hijo varón y chico, y para mí es todo un desafío criar a un varón, una feminista criando un hijo varón, porque todo el tiempo se cruza lo cultural que traigo yo, no digo lo cultural, ¿no? De la cultura, digamos, lo estrictamente cultural, de lo que uno tiene que todo el tiempo estar desafiándose, y es claramente pensar que hombres sensibles no son menos hombres, que la potencia no está vinculado a algo que a una mujer le tenga que seducir, digamos, el hombre es hombre porque juega al fútbol acertado, se caga a piñas y te defiende, digamos. Cuando uno también corre ese eje y se puede pensar a los hombres sin esos mandatos de masculinidad, es un desafío que tienen que hacer ustedes, es un desafío que tenemos que hacer nosotros, pero además lo tenemos que hacer en función de los que vienen. Entonces un chico que no se lo puede decir más, un chico que no puede llorar, digamos. Entonces a un chico le decimos toda la vida no puede llorar, que parece un maricón si llora, el día y después les exigimos que no sean violentos y agresivos, cuando les hemos inculcado desde el día que nacieron que tienen que ser violentos y agresivos, y que se agarran un muñeco, no, ¿qué estás haciendo jugando con un muñeco? Y después cuando son padres no saben qué hacer con ese pibe. Bueno, si durante 30 años nunca en su vida agarraron para jugar un muñeco, ni pensar, es cierto que no van a saber, y es cierto que nosotras que jugamos con muñecas desde que nacimos, nos parece natural tener un pibito encima. No es natural, no es biológico, son mandatos que cada uno tiene que desafiar en la diaria, digo, en cada uno. Y creo que hay algo que es importante en este momento, es que sobre todo muchos de los varones con los que uno trabaja, todo el tiempo dicen, ya no sé qué decir, ¿no? Esta cosa de, no sé si te ayudo, y te enojas si yo te ayudo, sobre todo con las que son más chicas, ¿no? Que son como están más radicalizadas. No sé si te ofrezco algo, estoy siendo machista, no estoy siendo machista, ¿no? Esta cosa de no saber. Ese no saber es maravilloso, porque ese no saber digamos, nada, nos obliga a pensar. Y la cultura justamente lo que hace es no pensar, porque tenemos naturalizado. Entonces cuando pensamos desnaturalizamos. Que todo lo que sea pensar es bueno.